volver a citar el tema, es supervisión de trabajos de demolición y excavaciones. Esta noche vamos a poder ver primero unas descripciones generales de la terminología que se utiliza en estas tareas. Luego vamos a pasar a entender los riesgos y los peligros asociados. De ahí veremos la planificación, ¿no? Para realizar tanto las demoliciones como excavaciones, cuáles son los pasos a seguir. Veremos algunas variables de diseño, ya, para el cual tiene que generarte una buena actividad, una actividad sin riesgos, sin eventos. Y luego vamos a pasar al cuidado y manipuleo de equipos y materiales en la tarea. De ahí veremos los controles en la ejecución operativa y pasaremos a relatar algunas técnicas modernas que se aplican tanto en excavaciones como en demoliciones y daremos unas breves conclusiones, ¿no? Entendamos primero qué significan las excavaciones. Cualquier remoción del espacio terrestre, de la corteza terrestre, ya, por debajo de la superficie, ya, puede ser una zanja, una acequia, ya, y que se realiza pues, de manera propia o de manera apropiada, adecuada. Ya. Esta excavación, este tipo de tareas se denomina excavaciones, ¿no? Y por ende, pues van a generar justamente el material que sale de la excavación, va a ser el resultado, ¿no? Y esto va a ser un material que se va a remover y va a tener que eliminarse porque, en fin, el principio del trabajo sale bajo un concepto, ¿no? Y ¿cuál es el fundamento para realizar las excavaciones? Ahora, si entendemos qué es una demolición, demolición es lo opuesto a construir, ¿no? Es, ya pues si he construido una casa y lo que quisiera eh, retirar o desaparecer el material construido, entonces eso va a ser pues la demolición, perdón. Ahora, en términos de excavación, vamos a encontrar dos, ¿no? Dos las cuales yo conozco muy profundamente. Por un lado, las excavaciones subterráneas y por otro lado, las excavaciones superficiales, ¿ya? En ambos casos, las excavaciones van a generar apertura del subsuelo y esta apertura, por su lado, pues es un espacio abierto que te va a distorsionar eh, la distribución uniforme de esfuerzos y que a su vez, pues, va a querer desprenderse del lado más débil. Entonces, esta excavación, si lo quisiéramos de manera temporal, va a exigir una fortificación o un soporte, ¿ya? Al tiempo que estimemos, ¿no? Vemos en el caso de túneles carreteros, que algunos queremos que duren 200 años, entonces aplicamos una fortificación para justamente que estos 200 años no colapsen. Y cuando se tratan de las excavaciones superficiales, que pueden ser igual para hacer carreteras, trochas, ¿ya? También va a merecer un tratamiento único en cuanto a la estabilidad. Y esto pues es una ciencia muy amplia, ¿no? Que es la mecánica de rocas o la geotecnia. Por el lado ya de entender estos principios, lo que va a hacer esta ciencia, ¿no? Esta disciplina es justamente darte los parámetros controlables de la roca, ¿ya? Del material que vas a excavar y darle el tratamiento oportuno para que esto pueda durarte el tiempo que estimes conveniente, ¿no? Igual, si quieres una carretera, una trocha para 200 o 500 años, vas a tener que aplicar el sostenimiento o fortificación que exige el terreno, ¿no? Ahora, por el lado de las demoliciones, ya es un tratamiento mucho más de estructura, ¿no? Ya, si bien conocemos demoliciones en construcción, en edificios antiguos que se quieren remover, que se quieren retirar, o demoliciones en zonas pues donde de repente habían escombros, había roca, había material inerte, pesado, ¿ya? El cual necesita un tratamiento. Entonces, por ese lado, lo que va a hacer
lo que va a hacer la industria, lo que va a hacer el ejecutor, ¿no? Para las construcciones, pues básicamente será entender el principio de la demolición, entender cuál es la estructura, y para eso necesita también conocer eh, todos los elementos que conforman la estructura, ¿no? Cemento, los fierros, la base. Entonces, necesita bastante información, estudiar lo que se va a demoler, ¿ya? Y empezar a realizar un procedimiento, ¿no? Para nuestro caso, y va muy asociado a la formación de supervisor, justamente es el conocimiento de la ley 29783. Ya lo venimos siempre mencionando porque es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y los reglamentos pues que vienen asociados a esta, a esta disciplina, ¿no? Entonces, cuando nos encontremos en el sector de construcción, de repente muy familiarizados, vamos a entender que existe muchas obligaciones por parte de las municipalidades, y también debería haber mucha responsabilidad por parte del ejecutor en cuanto al espacio que va a liberar, a los agentes contaminantes que se van a generar y todo lo demás, ¿no? Entonces, empecemos por comprender que el tratamiento de demoliciones, ¿ya? Es pues una actividad que implica mucho riesgo, actividades que no están, que de repente no son controladas, y por un lado, actividades que te van a llevar a tener mayor control de los agentes, como las tareas típicas, ¿no? Estos agentes pueden ser pues los trabajos en altura, ¿no? La maquinaria, y vamos a entender varios componentes, ¿no? Ahora, los riesgos asociados que vamos a encontrar, tanto en excavaciones como en demoliciones, van a ser pues el material, ¿no? El material que se va a tener que remover o retirar o manipular. Por un lado también está lo que mencionábamos, que son la maquinaria, ¿no? La actividad de esta maquinaria que implica el trabajo, ¿ya? También están las actividades manuales que va a realizar el personal, que pueden ser con herramientas livianas, herramientas pesadas, tanto en el momento de la demolición como en el momento de la remoción de escombros, ¿no? ¿Ya? Entonces, entendiendo que hay varios factores que atender, el supervisor tiene que estar consciente de que no solamente vamos a darle categorías de riesgo de repente a la maquinaria como mayor, ¿no? Por ahí podríamos encontrar de repente una roca mucho más densa, más compacta, y va a merecer un tratamiento con explosivos. Entonces vamos a entrar ya a otro nivel de, de manipuleo, ¿no? Ya vamos a llegar a tratar de repente no necesariamente por un ente regulador, como podría ser SUCAMEC, sino de repente por unas capacitaciones. De repente, por otro lado, vamos a involucrar trabajos especializados, de repente una perforadora electrohidráulica. Entonces, elementos que van a tener que salir, y mucho va a depender del estudio. Quien estudia el material, quien hace el trabajo de entender qué es lo que se va a demoler o qué es lo que se va a excavar, pues justamente son los proyectistas, ¿no? El supervisor tiene que estar consciente de que estos proyectos, ¿ya?, vienen bajo una ingeniería, bajo un diseño. Esta ingeniería ha tomado su tiempo estudiarla, ha tomado mucha especialización, y profesionales también enfocados en conocer parámetros de campo, ¿no? Porque cuando hacemos excavaciones, sean excavaciones operativas como para producción de mineral, ¿ya?, o excavaciones en infraestructura como para carreteras, todo ello lleva un expediente técnico, ¿no? Un expediente que es muy estudiado, bajo cálculos muy bien diseñados, muy bien elaborados, ¿ya?, acogidos bajo la información, primero, de la geotecnia, la información de la corteza terrestre, la información de la parte superficial, y por otro lado,
la parte económica, o sea, con qué elementos yo cuento, ¿no? Yo tengo de repente el recurso más básico que puede ser herramientas manuales, o puedo hacer un proyecto mucho más ambicioso que cuente con recursos mucho más completos, como maquinarias, no solamente una, dos, sino de repente hasta 20 o 30 equipos que van a tener que trabajar ya de manera armónica, de manera sistemática, para que esto pues genere un ciclo continuo, ¿no? Entonces el supervisor de las excavaciones debe entender el principio del objetivo, el estudio geomecánico, ¿ya? ¿Y cuál va a ser pues el tratamiento en los cuidados internos, ¿no? En la parte operativa, o sea, el día a día, mejor dicho, ¿no? El no llevar estos controles, el no entender los principios básicos de la supervisión como la parte estructural, la parte de el entendimiento de repente de la geología, ¿no? Inclusive la misma textura del material que se va a remover puede generarte de repente ciertos malestares a la actividad, ¿no? En este caso vemos la evidencia de una grieta que se formó porque justamente el material que se ha removido no tenía la consistencia, ¿no? O también puede ser porque se ha generado cierta humedad, cierto grado de humedad, y al no generarse una compactación sumada a la humedad que no se ha percibido, ya, pues hay debilitamiento del talud, ¿no? Y este talud justamente es parte del proceso productivo de esta tarea. O sea, no es que solamente me concentro en remover el material y lo dejo ahí, sino que yo lo remuevo, lo dispongo en un punto y después tengo que planificar hacia dónde lo voy a remover finalmente, ¿no? Entonces, el supervisor tiene que estar consciente de que todas las tareas que va a realizar, desde la excavación inicial, desde el procedimiento inicial hasta la disposición final, de todo ello va a haber una serie de eventos, una serie de pasos que va a tener que respetarse. Y en todo ello también van a haber elementos menores, elementos como de repente las actitudes de colaboradores, de repente eh, hasta fuga de aceite en las maquinarias. Entonces, todos estos componentes, el supervisor tiene que tenerlos muy agudamente, entender cuál es el tratamiento y cuáles van a ser los controles, ¿no? Veamos en estas imágenes, ¿ya? Después de realizar una excavación no tan profunda, ¿no? En el caso de la imagen que pueden ver en el lado izquierdo, ¿no? De repente para excavaciones en carreteras, el tratamiento el concreto lanzado, shocker proyectado o la fortificación que se aplique ya en este proyecto, pues merece también un entendimiento técnico del supervisor. El supervisor debe estar consciente de que no solamente debo conocer la disposición o el material que voy a remover, sino también las actividades auxiliares. ¿Y cuáles van a ser las actividades auxiliares? Si yo estoy a cargo de una, de una actividad muy similar, básicamente va a ser la alimentación de repente de energía eléctrica, de aire, de agua, ¿no? De repente la remoción la eliminación de polvo, ¿no? La comunicación. Entonces, estas actividades auxiliares suman para que el trabajo sea completo al 100%, ¿no? Si no entendemos, si no conocemos cuál es el tratamiento, cuál es el máximo punto de repente de fugas o las inspecciones que merece toda la red de energía, la red de aire comprimido. Entonces, si no entendemos muy bien estos principios, pues el supervisor no va a poder hacer bien su trabajo. El supervisor debe estar consciente de que si yo, como parte de la cadena productiva, voy a supervisar la excavación, que va a ser sostenida en su momento bajo una metodología ya muy estudiada, entonces debo tener los servicios auxiliares disponibles a tal grado de que la operación no sea interrumpida, ¿no? Hay muchos casos de que el supervisor se descuidó y no planificó muy bien qué compresora se iba a llevar para empezar a proyectar Shockwave. Al no entender este criterio, pues el supervisor va a perder de repente 1 o 2 días hasta implementar la compresora necesaria. Entonces, para que esto no suceda, el supervisor tiene que estar muy enfocado,
no solamente en las actividades principales, sino también en las actividades auxiliares. Y otro de los mayores riesgos justamente en las excavaciones es la dinámica de equipos, ¿no? Hay demasiada presencia de equipos. De repente equipo A, un volquete, una excavadora, un tractor, y por ahí un cisterna, y se suma la camioneta de la supervisión, no solamente la supervisión de seguridad, sino supervisor de operaciones, ingeniería, topografía, control, no sé. Puede haber infinidad de equipos dentro de esta dinámica de la excavación, inclusive de la demolición. Pero para ello tiene que estar muy agudo la observación del supervisor, porque el supervisor es el responsable de la tarea desde que empieza su jornada. Y para ello, él cuenta con un sistema de comunicación. Para eso, él cuenta también con protocolos de información que van a hacer de que su área de trabajo no sea interrumpido por cualquier vehículo, por cualquier unidad. Lo que tiene que hacer es comunicar a todos, advertir a todos si va a haber de repente algunas actividades muy atípicas y también dar autorización a que ingresen otras unidades que no pertenecen al ciclo. Entonces, este supervisor, al entender, a ser consciente de toda esa dinámica de equipos y las personas que somos muy vulnerables ante este encuentro de maquinarias, pues pensemos de que la concentración es parte fundamental para que el supervisor pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Si el supervisor no solamente se enfoca en que mi objetivo es sacar el material que necesito y se desvía de la parte de los servicios auxiliares, de la parte de repente del tratamiento de maquinarias, ¿no? De equipos que van a estar ahí y se desconcentra, entonces va a haber consecuencias de repente lamentables. Es muy importante que este supervisor conozca a detalle todo lo que se va a generar dentro de su área de trabajo. Hablé un momento de repente la necesidad de explosivos y suele darse, y voy a tocarlo esta noche. Los explosivos son elementos que han desarrollado mucho, ¿ya? Hoy por hoy encontramos tecnología bastante avanzada en el tratamiento de materiales explosivos para construcción civil, ¿ya? Que no necesariamente van a necesitar de autorización por su cambio. Y de ahí ya dejan de ser elementos explosivos, ¿no? De ahí ya dejan de llamarse, de pertenecer a ese grupo y ya empiezan a ser pirotécnicos para uso civil, que pueden ser manipulados con mucho cuidado y ya de repente se le ha bajado el nivel de riesgo, ¿ya? Y sobre todo va a permitir a que la actividad, a que la tarea sea realizada con satisfacción y sin riesgo, ¿no? Pasemos a entender de que si la organización cuenta ya con una planificación, con un diseño, con un sistema de seguridad bastante avanzado para la tarea, como suele suceder en minería, porque minería es excavación, el sector minero realiza la tarea de excavación y afortunadamente en el Perú, donde nos sentimos pues un país tradicionalmente minero, hemos desarrollado muy bien los protocolos, los sistemas de gestión integral, o sea, no solamente el tema de seguridad y salud ocupacional, sino también con el tema ambiental, con el tema de calidad. Entonces, si estamos bajo empresas, de repente en el rubro civil, que ya han estructurado muy bien este sistema de trabajo, pasemos a la parte, a la parte de repente ya mucho más burocrática, ¿no? Que va a ser las autorizaciones del Estado, en este caso las municipalidades, ¿ya? Ellos tienen que autorizar las actividades de demoliciones civiles, porque sin esas autorizaciones no podríamos nosotros iniciar el trabajo. Teniendo claro esto, el supervisor que es responsable de alguna actividad, ¿ya? Debería tener los permisos de la municipalidad bajo dos lineamientos importantes. Uno, que es propiamente la autorización de la demolición, y dos, que va a ser las vías, ¿no? Las vías, de repente voy a tener que interrumpir dos vías principales para yo realizar la demolición de una casa, de una vivienda. Entonces suele darse, suele suceder este tipo de casos, ¿ya? Y para ese desvío, para ese bloqueo de accesos, ¿ya? Yo necesito justamente autorización, ¿no? No lo puedo hacer porque yo quiero hacer.
Entonces, aquí estoy dando a entender dos disposiciones muy importantes. Una que es propiamente del ejecutor, de la organización que ejecuta la tarea, que es la empresa, ¿ya? Y otro es ya el Estado, que es un ente regulador que viene, supervisa y tiene que ver siempre la armonía de la sociedad, pues. Entonces, entendamos que si yo conscientemente como supervisor cumplo con el sistema de gestión de seguridad, cumplo con los protocolos y los estándares de mi organización, ¿ya? También debo cumplir con las autorizaciones que me brinda el ente estatal. Esta es un hiper de línea base, justamente para demoliciones. Esto fue aplicado en una demolición que se hizo aquí en Lima, ¿ya? Y es una herramienta donde se identifican todos los peligros. El IPC de línea base significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles de la actividad antes de realizarla. Digo antes porque justamente sabemos que cuando uno ejecuta el hiper de línea base necesita contar con la gente operativa. Si de repente nos sentamos solamente los que conocemos de teoría la tarea, no lo vamos a hacer muy bien. Entonces, antes lo tienen que hacer los ejecutores de la parte operativa, quienes ya realizaron tareas similares en condiciones muy similares en otras unidades, en otros proyectos. Entonces, ellos tienen que dar su punto de vista, luego de conocer en terreno cuáles van a ser los riesgos asociados, cuáles son los elementos que deberíamos controlar. Todo el equipo técnico se reúne y empieza a estudiar esta estructura y empieza a trabajar pues de manera eh, muy técnica, ¿ya? ¿Cuáles son dentro de las actividades, ¿ya? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los peligros que estoy encontrando? Los riesgos que se asocian a ese peligro, ¿ya? ¿Cuál es la valoración de riesgo que le voy a dar? ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos dentro de las barreras de control que me van a permitir que esta tarea sea desarrollada sin que este peligro cause daño? Y de ahí voy a empezar a aplicar ciertos controles, ¿no? El IPC de línea base es una lámina, una herramienta que te va a ayudar a entender no solamente a ti como personal, como supervisor, sino también a todos los colaboradores. La difusión de este IPC de línea base antes de realizar la tarea es muy importante porque justamente se capacita a todos los colaboradores de manera proactiva sobre los tratamientos que se tienen que realizar en la tarea. Al final, vamos a volver a evaluar justamente todos los riesgos que se vuelvan a presentar y vamos a tener que, ya, asociado a los controles, vamos a tener que valorarlo bajo un nuevo sentido, ¿no? Ya controlado, o sea, ya un riesgo controlado y lo voy a tener que manifestar y exponer para yo continuar con el proceso, ¿no? Entonces, entendiendo todas estos pasos para la herramienta del IPC de línea base, el supervisor necesita conocer, no tanto así de memoria al pie de la letra, pero sí necesita entender cómo es la lógica para yo controlar ciertos aspectos que podrían generar una pérdida en el proceso, ¿no? Si de repente dentro del equipo no se ha evaluado un criterio o un peligro oculto, ¿ya? Se puede implementar. No es que el IPC de línea base quede desde que se escribió, se imprimió y ahí no. El IPC de línea base te permite insertar y actualizar, ¿ya?, nuevos criterios de estudio. Y para eso también es necesario que los colaboradores aporten muchas opiniones, den muchas sugerencias, ¿ya? Porque no todo va a recaer siempre bajo responsabilidad del supervisor o de los líderes del proyecto, ¿no? Sino también en el día a día dentro de los colaboradores o del equipo técnico que está ejecutando la tarea. Pasemos ahora a entender el diseño.
Ya entendiendo la parte de la gestión en seguridad, ¿no? Como hemos hablado anteriormente, es importante que si voy a hacer una excavación, voy a tener que conocer el concepto y cuál es el origen, ¿no? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Bajo qué criterio lo tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi diseño final de excavación? ¿Y cuáles van a ser los parámetros de control que tengo que realizar? ¿Ya? Este ejemplo muy básico es en el caso de minería superficial, ¿no? Cuando hacemos diseños de taludes. ¿Ya? Similar se va a hacer para el caso de zanjas, cuando se hace construcciones de edificios de repente 30 pisos con 7 sótanos. Entonces vamos a necesitar nosotros el diseño de la excavación. No solamente el diseño, la conclusión, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Sino también dentro de ese diseño, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar de repente agua, ¿qué material voy a encontrar? ¿Cuál va a ser de repente la disposición de ese material? Entonces, al entender todo este concepto antes de, yo ya me estoy proyectando a lo que voy a hacer a futuro, ¿no? Y como supervisor debo estar obligado a conocer bien los planos, los diseños, ¿ya? Tanto en excavaciones y por lado de las demoliciones, entender los siguientes pasos básicos, ¿no? Cuando se trata de demolición, primero tengo que estudiar qué material voy a demoler. ¿Cuál es la característica de este material? De repente es una casa de adobe que al parecer es simple, pero también implica mucho riesgo, ¿ya? Porque de ahí, de entender, de estudiar qué es lo que voy a demoler, por otro lado tengo que entender qué recursos tengo, ¿no? ¿Tengo maquinaria pesada o tengo solamente personal con herramientas manuales, con combas de 20, 25 libras? Tengo que entender los recursos por el lado de lo que cuento, con lo que tengo para realizar la tarea y la zona de trabajo, ¿no? En el lado de demoliciones, lo sensible va a ser siempre las casas aledañas. Puedo tener yo una casa muy pegada a la vivienda donde estoy por demoler. Entonces, ya necesito un tratamiento muy especializado para realizar esta tarea y uno debería de repente exponer tanto, ¿no? En el Perú no se han visto tantos casos de demoliciones de edificios, ¿ya? Pero se ha visto en otros países. En el Perú a lo mucho que se ha escuchado, creo que de repente un edificio de 5 pisos, ¿ya? Pero en todos estos estudios se conoce tanto los recursos como la vivienda, la edificación que voy a demoler. Y cuando empiezo a hacer este amarre de información, ya empiezo a estructurar el procedimiento, ¿no? Y el procedimiento justamente va a ser, de repente, el paso uno, que voy a tener que reunir al equipo de trabajo, paso dos, voy a tener que iniciar la ejecución, de repente, desde los pisos el techo del primer piso, para que todo el material caiga directamente al primer piso, y poco a poco voy a ir subiendo, o sea, de repente los cuidados más especializados en trabajos en altura, ¿no? Para no tener eventos, de repente el orden y limpieza, la zona donde voy a disponer el material que estoy removiendo, el agua, de dónde voy a tener la captación de agua, porque el agua es muy fundamental en demoliciones, debido a que en todo el proceso, como ustedes pueden ver en la fotografía, se genera mucha polución. Y el polvo no solamente es un agente que te afecta a la salud, sino también afecta al ecosistema, al medio ambiente, ¿ya? Este polvo no solamente genera malestar a los trabajadores, sino también a los vecinos, ¿no? Entonces, se tiene que trabajar con mucha agua y este agente pues tiene que estar constante, ¿no? Inclusive se recomienda remojar por días antes de realizar la demolición, ya eso es muy conocido, pero si no tenemos agua, prácticamente no podríamos continuar con el trabajo. Al entender estos principios, el supervisor tiene que ya empezar a analizar el paso a paso uno, describirlo, detallarlo, ponerlo por escrito, ¿no? Paso dos, paso tres, en fin, toda la secuencia de pasos hasta la evacuación del material que se ha removido son las partes fundamentales de la tarea para el supervisor. Ahora pasemos a entender si bien voy a hacerlo por el lado de
eh, con las herramientas que cuento, por el lado de maquinarias o por el lado manual, ¿no? De repente con los recursos que tenga. Siempre pues vamos a saber que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Si es una construcción muy simple, ¿ya? Podría yo trabajarlo de manera manual, pero si no si no tengo yo la premura del tiempo, ¿no? El tiempo es muy fundamental. Y si cuento yo con recursos, digamos, mucho más holgados, podría yo trabajar con maquinaria, porque la maquinaria, pues, implica personal mucho más especializado que opere la maquinaria, implica una disposición mucho más cuidadosa, porque el polvo no viene de poco, viene ya con mucho más volumen, implica también el uso de combustible, ¿no? La disposición de las maquinarias en horarios de descanso, o sea, mucho más diseño, ya engloba mucho más un tratamiento especializado, ¿no? Por el lado de las excavaciones, cuando yo ya empiezo a entender el principio de la excavación, cuál es el objetivo, ¿ya? Voy a comprender de repente si es una excavación por placeres, ¿no? De repente por un material que me gustaría conocer, de repente aluviales, un material, o de repente la arena, ¿no? Hay canteras de arena que también realizan excavación. Desde ahí entendemos que ya van a generarse pues una remoción de la superficie, ¿no? Y es muy importante que cuando ya entienda de que la excavación no solamente merece maquinaria y herramientas y personal, sino también por el lado de la presencia de los explosivos, ¿no? Aquí vamos a empezar a hablar de los explosivos, que los explosivos necesitan taladros, y los taladros son agujeros, orificios, donde se va a disponer el explosivo, ¿no? Hoy por hoy existe ya muy bien desarrollado lo que es la voladura en superficies. Ya hay muchos profesionales que se han especializado en voladuras controladas para no dañar, ¿no? Para no dañar la superficie o la zona adyacente, ¿no? Entonces, cuando se trata de una excavación para zanjas y voy a tener que utilizar explosivos, puedo recurrir al mercado y comprar de repente pirotécnicos, ¿no? De uso civil. ¿Ya? Pero cuando me encuentro de repente en construcciones para zanjas, para de repente carreteras, ¿no? Que merece un tratamiento mucho más fino, ¿ya? Y al ser mucho más fino también necesita que el costo sea menor, ¿ya? Entonces voy a recurrir a las perforaciones con track drill, con perforadoras hidráulicas, ¿no? Y voy a generar pues ya la actividad de voladura, ¿no? Y para planificar la voladura, lo que tengo que hacer al final, o sea, de, de- de- después de estudiar el diseño, ¿no? Y después de entender cuál va a ser el tratamiento de la disposición del material, ¿ya? Lo que tengo que hacer es con qué recursos de voladura cuento, ¿no? Lo principal que hay que saber aquí es que el personal que va a realizar la tarea tenga la experiencia. No podríamos nosotros involucrar a personal nuevo o colaboradores que recién están entrando al campo laboral, de frente enviarlos a la tarea de voladura. Eso no se puede realizar porque eh, todos necesitamos al menos percibir, entender la textura de no solamente los explosivos, sino también de los agentes, ¿no? De los accesorios, porque los accesorios, como el pentacor, tienen un tratamiento muy delicado en el manipuleo, en el almacenamiento, en el traslado. Entonces, todo tratamiento de explosivos, manipulado de explosivos, merece eh, que el personal que realice esa actividad sea especializado, conocedora, ¿no? Si de repente no tenemos en el equipo de trabajo, entre todos los colaboradores, no tenemos esas personas con esas competencias, lo que deberíamos hacer es formarlos. Y entendamos también que en el mercado, ya, las empresas que se han desarrollado en voladura dan capacitaciones gratuitas. Empresas que ya están consolidadas como Famesa, como Orica, Exa, ¿no? Que ya están consolidadas en el mercado, no solamente peruano, sino también latino, ¿ya? Esas empresas dan capacitaciones gratuitas y las personas pueden asistir a esas capacitaciones en entender el tratamiento, el manipulado del explosivo
y de repente ponerlo en práctica con supervisión permanente, ¿no? Hasta cuando entiendan, hasta cuando sean evaluados y realmente pues demuestren competencias y recién se les pueda dar una tarea específica como maestro de carguillo, por decir. Pero pensemos que justamente cuando planifiquemos la voladura, el primer paso que debemos respetar es justamente que el personal que contemos conozca, ¿no? Conozca el tratamiento. Y de ahí entendamos pues ya los diseños de taladros, los diseños de la excavación, de la disposición, cómo va a quedar el talud, cómo queremos que quede el diseño final de la parte donde voy a excavar. ¿Ya? Ahora, hay unos puntos que tenemos que analizar, como el caso del área de riesgo, ¿no? Una vez que hago la voladura, ¿a quiénes voy a afectar? No solamente el sonido, que es la onda, ¿ya? Que de repente puede ser el polvo, el fly rock, ¿no? Sino también de repente otros elementos como los gases, ¿no? Entonces, si voy a implicar yo dentro de mis tareas como supervisor el explosivo, ¿ya? Voy a involucrar el explosivo como un agente ya que me va a servir para hacer la demolición o, o excavación, ¿ya? Entonces, tengo que entender a qué áreas voy a afectar, ¿ya? A qué zonas voy a tener que evacuar. Hay muchos casos que se realiza en zonas urbanas, ¿no? Entonces, cuando yo realizo voladura en zonas urbanas o pues, de repente muy cerca a zonas pobladas, de repente hay niños, yo debería primero estudiar si merece o no merece este tratamiento. De repente es imposible, de repente yo no puedo utilizar, por más que tenga autorización de SUCAMI, que tenga yo todos los componentes y los recursos, ¿ya? Lo que me va a ser indispensable va a ser a quiénes voy a afectar en esta tarea, ¿no? Lo segundo es que debo entender muy bien si existe agua o no en los taladros, en los agujeros que voy a generar. Muchos conocedores de la parte geotécnica te van a dar esta información. Lo más importante cuando tengamos nosotros que hacer el estudio geotécnico va a ser justamente ya el sistema estructural, o sea, que nos brinda la geología, ¿no? ¿Qué nos brinda? Hay sistema de fallamiento, de repente hay características muy particulares de la roca, y por ahí nos van a dar también la información del nivel freático, ¿no? En este caso el agua. Si no tengo este estudio y de repente mi trabajo va a ser muy superficial, podría yo aplicar, pero puedo darme un golpe muy fuerte si es que no me doy cuenta de que yo voy a hacer de repente una excavación donde yo tengo mucha presencia de agua, muchos humedales, entonces no va a ser factible, pues no. Es solamente realizarlo con otra metodología. Otro aspecto que se tiene que analizar justamente son las edificaciones, ¿no? Las instalaciones. Puede ser viviendas, casas, y con qué material están realizados. Y aquí ya va más asociado la parte de monitoreo de vibraciones, que también lo vamos a tocar más adelante de manera muy rápida. Las vibraciones son pues lo que se genera como ondas sísmicas, ¿no? Ondas de pequeña dimensión y muy rápidas que de repente no los percibimos, pero de cierta forma van a generar agrietamiento en viviendas muy cercanas. Entonces, si yo no tengo claro qué es lo que me voy a encontrar de repente al costado con una casa de construcción de hace 100 años y voy a generar una detonación, entonces podría yo afectarlo, ¿no? Entonces pensemos en que el estudio de las edificaciones, ¿ya? O de la zona que voy a tener que trabajar, también implica en las decisiones, ¿no? Es por eso que también en donde estén zonas de protección cultural, en este caso de Centro de Lima, por decir, donde hay viviendas de construcción de hace 200 años, es muy complicado hacer este tipo de edificaciones, ¿no? De uso de detonadores, por decir. El otro aspecto que tenemos que analizar es la verificación de instalaciones, ¿no? Puedo tener torres de alta tensión, tanques, de repente alguna instalación, eh,
de riesgo, ¿no? Es más, hay pozos o de repente ductos de agua y desagüe que los tengo que estudiar. Si yo no tengo mapeado estas actividades o dentro de mis actividades, no tengo mapeado toda la estructura, toda la infraestructura ya, que voy a afectar, entonces lamentablemente no voy a poder utilizar ningún pirotécnico, ningún agente explosivo, porque yo necesito estudiar mucho de estos aspectos, ¿no? Y por último, tengo que involucrar, si de repente dentro de las tareas de voladura voy a necesitar yo no solamente al líder y al cargador, no, voy a necesitar de repente vigías, voy a necesitar personal que me apoye en delimitar el área de influencia. Entonces, todas estas personas tienen que conocer muy bien los protocolos, ¿no? Y el protocolo no va a ser siempre el mismo. Si de repente estoy en una primera voladura, me encuentro delimitando un punto, ya, la proyección, el flare se ha disperso todos, por varios frentes, ¿no? Entonces voy a necesitar quizá más personas para que me ayuden a la evacuación. Y al ser mi segunda voladura, podría yo evacuar otros puntos, ¿no? Entonces no siempre va a ser lo mismo y no siempre se va a usar el mismo protocolo para todas las voladuras que se hagan, ¿no? ¿Ya? Cuando vemos casos muy cercanos a la población, les decía, ¿no? Ya se tiene que hacer un tratamiento muy particular en los casos de generación de vibraciones, ¿no? En este caso ya es un estudio que se deja y se permite justamente a los especialistas. Podrían ser tanto los de geotecnia como también especialistas en perforación y voladura, que no solamente van a hacer monitoreo de vibraciones en el área de trabajo o en el área de influencia, sino también van a tener que hacer simulaciones, ¿ya? Y hoy pues tenemos ya herramientas digitales que nos permiten hacer estas simulaciones y te determinan cuál va a ser el grado de fragmentación que te generen a medida que se distancie de la zona de operación, ¿no? Y lo que mencionaba anteriormente también, los vigías, ¿no? Los puntos de evacuación, quiénes van a ser los que te delimiten el área de influencia, quiénes van a ser las personas y bajo qué controles, bajo qué sistema de comunicación se va a dar la alerta, tanto la parte de bloqueo como la parte de liberación de área, ¿no? Y ahora, necesariamente para yo hacer la voladura, yo necesito pues asociar esta actividad con la perforación. Y la perforación no es más que generar agujeros para disponer los explosivos, ¿no? Hablábamos de la capacitación, o sea, el personal que conoce, y también hablaba de que hay empresas muy consolidadas en el mercado y hacen capacitaciones recurrentes y gratuitas, ¿no? Porque es necesario entender qué explosivo voy a utilizar, qué agentes voy a utilizar. El explosivo se deteriora muy rápido con la humedad y yo necesito el manipuleo, el control, qué tratamiento le voy a dar. Igual, los procedimientos son muy particulares. No todos los días